El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un Evangelio corto y claro. Claro porque lo que nos pone es, no que lo hace con un lenguaje propio oriental, en el sentido de que parece que nos obliga a una cosa, cuando no está obligando a nada. Lo que está diciendo claramente es: ¿qué es lo que hacéis? Cuando hacéis banquetes, cuando invitáis a la gente, cuando hacéis celebraciones, pues invitáis a los amigos, parientes, conocidos, muchas veces a la gente pudiente, para que de esta forma os recambie, o sea, os retorne el bien que le hacéis. Muy bien, ¿está eso mal? No, no es que esté mal, pero de cara a Dios eso no sirve para nada, en el sentido de que lo hacéis solo por vuestros intereses. Pues vale, muy bien. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y eso quiere decir, pues, lo dice muy bien aquí: cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos, ciegos. Serás bienaventurado porque no pueden pagarte, te pagarán en la resurrección de los justos. Es curioso porque veíamos hace un par de días, en el día del difuntos, veíamos el juicio final, y se veían, en una de esas imágenes que veíamos, era cómo de alguna forma se nos ponen delante todos aquellos a los que se ha hecho el bien, y son ellos los que interceden en ese momento a Dios por nosotros, como testigos del bien que hayamos hecho. El problema está que no encontremos a nadie allí que pueda ser testigo de nada de nuestro bien, porque no lo hemos hecho. Por eso aquí se nos pide actuar de cara a Dios, de cara al prójimo, no buscando recompensa terrena, sino solo recompensa eterna, recompensa de Dios. O sea, trabajar solo por Dios. Es aquello que cada miércoles de ceniza, cuando empieza la Cuaresma, lo volvemos a repetir y a ver: haced el ayuno, la limosna, todo lo que sea la caridad, todo de cara estrictamente a Dios. Es Él el que nos ha de ver, es por Él que lo hemos de hacer, no por nuestros intereses. Y eso casa muy bien con la fiesta que celebramos hoy, que es San Carlos Borromeo, un santo muy especial, porque estamos en el siglo XVI, cuando él nace. Está empezando prácticamente el Concilio de Trento, que durará bastantes años. De hecho, él morirá pocos años después de que acabe el Concilio de Trento. Y la Iglesia estaba en una crisis con todo el protestantismo y todos los líos grande. Y además con un papa muy especial, era el Papa Pío IV, que era precisamente el tío de Carlos Borromeo. Y en aquellos tiempos se practicaba mucho lo que se llama el nepotismo, que es el poner a los nepotes, o sea, a los sobrinos, ponerlos darles cargos. Y eso, que está prohibidísimo por el derecho, pero se hacía, y cargos que daban dinero, porque aquí tanto el Papa como la familia lo que buscaban era el poder y el dinero. Tanto es así que Carlos Borromeo, que es el segundo hijo de una familia rica, el primero será el heredero, y a él lo hacen clérigo, y no tiene todavía los 22 años que ya es cardenal, y además cardenal secretario de Estado, o sea, el cardenal mano derecha del Papa para todo, y el Papa es su tío. Se dejará bien influenciar. Curiosamente tenía todos los papeles para ser un desastre total, y sin embargo se deja aconsejar en ese momento por los grandes de la época,
desde Felipe Neri hasta San Ignacio de Loyola, pasando por varios santos más. Todos gente que en ese momento Pío IV los critica porque, bueno, te dejas influenciar por gente demasiado beata, demasiado pía. Tú te has de divertir y no has de seguir esas cosas, y sin embargo él pues se deja aconsejar por todos aquellos que después serán declarados santos, o sea, gente de primer orden. A los 25 años lo hace el Papa obispo de Milán, la gran diócesis italiana, la mejor de todas en la época, bueno, italiana no, digamos de la península itálica, porque en ese momento Milán era española y estaban los españoles gobernando Milán, pero era la gran diócesis con muchísimas vocaciones, con muchísima vida y con muchísimas rentas, que era lo que le interesaba al Papa para la familia, que las rentas de los diezmos pues fueran a la familia. Y es Carlos Borromeo el que decide dejar Roma. Me has hecho obispo de la diócesis de San Ambrosio, de la diócesis donde se convirtió San Agustín, pues allí voy a hacer de obispo. Y con 25 años se va a hacer de obispo en Milán y fue uno de los grandísimos obispos. Milán ha tenido grandes obispos, desde, decimos, Ambrosio, Carlos Borromeo, el cardenal Schuster o el mismo Montini, que después será Pablo VI, y tantos otros que fueron grandes obispos en Milán. Allí se dedicará en toda la diócesis, siendo un obispo absolutamente ejemplar, haciendo enormes cambios, buscando el bien espiritual de toda la diócesis, de los sacerdotes, de las parroquias. Visitó absolutamente todo lo que es Milán, no dejó un punto sin recorrer, hasta que llegó la gran peste de Milán. Todos huyeron, los nobles, las autoridades españolas, todos huyeron de Milán. Solo se quedó el obispo con sus sacerdotes y cuidando a los enfermos, haciendo lo posible por todos, y no le pasó nada. Es verdad que morirá unos 10 años después, todavía relativamente joven, no tendrá los 50 años, muriendo ya totalmente enfermo y entregado de tal forma al pueblo que acaba exhausto, ya sin fuerzas, dando la vida por Dios, por los hermanos, por su diócesis. Ejemplo altísimo de obispo a todos los niveles. Para nosotros es el ejemplo de aquellos que realmente trabajan por el reino de Dios bien. Por eso son santos imitables y a los cuales es bueno también tenerlos como intercesores, porque son los que han sabido actuar en medio de circunstancias muy difíciles. Él podría haber sido uno de estos cardenales desastre que tantas veces hemos visto en la historia de la Iglesia, y pasó a ser uno de los grandes, grandes santos de la historia de la Iglesia.